Muy buenas tardes. Bueno, acá ahora son buenas tardes. No sé qué horas serán cuando estén viendo este video. Como habíamos conversado, íbamos a estar haciendo un repaso de la última semana de Cristo mientras estuvo en la tierra. Y esta semana tradicionalmente empieza con la entrada triunfal. Antes de iniciar, quiero compartir la inmensa responsabilidad que es hablar sobre este versículo, o sobre estos versículos, sobre este pasaje, mejor dicho, porque es uno de los pocos que se repiten en los 4 libros del Evangelio y por lo tanto tiene una importancia súper relevante, como todo lo que está escrito, pero recordemos que en pocas ocasiones los 4 evangelistas resaltan las mismas acciones. Como introducción, Jesús estaba a punto de entrar en Jerusalén para vivir su última semana de vida. Un pensamiento en la mesa de Zaqueo despierta el corazón de sus discípulos hacia el reino de Dios, si el reino de Dios se manifestaría en ese momento. Y un milagro tiene lugar y se cumple una profecía mesiánica. Y como no, estamos hablando de la entrada triunfal. La vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 19, comenzando por el 28, el versículo 28, y terminando en el versículo 35. Decidí esto hacerlo en 2 partes debido al tiempo. Así que vamos a comenzar leyendo. No quiero hacer una oración muy larga. Sinceramente, he tenido que repetir algunas veces el video por temas técnicos y no me parece sincero orar cada vez que tengamos que repetir el video. Así que ponemos en las manos del Señor este momento y que la palabra que vamos a compartir sea de edificación para ustedes, los lleve a la santidad. Y por supuesto, estoy dispuesto a recibir sus comentarios, sus inquietudes, siempre y cuando sean con respeto y con la intención de edificar. Leamos. El versículo 28 dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea del frente y entrar en ella. Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, les responderéis: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiéndolo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Amén. Bueno, y empecemos entonces con lo que es el estudio del versículo. Al final veremos algunas aplicaciones. Mientras tanto, yo quiero que prestemos atención línea por línea, si tiene su Biblia ahí, para que juntos vayamos deshilachando este lindo pasaje que, obviamente, como lo dije al principio, es grandioso, el momento previo a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y tiene una profecía mesiánica cumpliéndose, por lo menos una, y también tiene un gran milagro. Cristo hace uso de sus atributos divinos, los muestra claramente. Así que empecemos por el versículo 28. Dicho esto, ¿dicho qué? Lucas empieza diciendo: dicho esto. Cuando encontramos estas conexiones en la Biblia, dicho esto, dado que, entonces siempre es bueno retroceder un poco a los versículos anteriores para ver de qué se venía hablando y así tener el contexto. Es una frase que muchas veces en la Biblia nos ayuda a estudiar el contexto en el cual fueron dichas las cosas. En el caso de nuestro episodio de hoy, no es la excepción. Es curioso que ni los primeros evangelistas, ni Juan, nos cuenta de qué venían hablando en el camino nuestros protagonistas, pero Lucas, el historiador, nos cuenta que hay una historia entre la visita a Lázaro y a las hermanas de Lázaro y la llegada a Jerusalén, y es la pasada que hacen por Jericó.
Lucas nos cuenta que un hombre en Jericó subió desesperadamente a un árbol y que fueron las palabras del mismo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, refiriéndose a Zaqueo, también es el hijo de Abraham, por cuanto el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 9 y 10. Los discípulos pensaron que estas palabras, y más aún pronto a llegar a Jerusalén, significaban la manifestación del reino de Dios en ese momento y en esa ciudad. Jesús, con su inteligencia infinita, siendo Dios, con una parábola les explica el concurrir de las cosas. La parábola de las 10 minas que conseguimos en Lucas 19, del versículo 11 al 27, es el tema previo, el tema que venían conversando en el camino, y Jesús les muestra pacientemente de que la manifestación del reino de Dios no sería en ese momento, no sería en Jerusalén, no sería en esta Pascua. Seguimos leyendo y dice: iba adelante subiendo a Jerusalén. Literalmente ellos iban subiendo. Jericó estaba a unos 250 metros bajo el nivel del mar y Jerusalén más de 800 metros sobre el nivel del mar. Este recorrido era inclinado. Este comentario lo conseguimos en la Biblia de las Américas 2000. Y el doctor MacArthur añade a esto: se eleva a unos 1000 metros el camino durante 27 kilómetros. Ahí los que son físicos sacarán sus cuentas de si era muy empinado o no, pero literalmente era una subida. Y ustedes dirán: ¿y qué tiene esto relevante? Hermano, la Biblia no dice nada de más, ni le falta nada. Estos son características de la Biblia. No, nada está de más y tampoco le falta nada. El 29. Aconteció que llegando cerca de Fagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, estos versículos como el 28, el 29 tienen una gran riqueza para la apologética, ya que histórica y geográficamente tienen importante información. Por ejemplo, sabemos que Betfagé era un poblado ubicado cerca de 1 kilómetro o a 1 kilómetro cerca de Jerusalén, y que si seguimos el camino que el Señor venía trazando, digamos desde el este, ya había recorrido 3 partes del camino, desde Betania hacia Jericó y de Jericó hacia Jerusalén. Betania era visitada por Jesús y su grupo regularmente. Bueno, hay varios de los milagros de Jesús que ocurren en Betania, y el comentario de la Biblia Diario Vivir afirma que durante la última semana Jesús pasaba las noches en Betania y pasaba los días en la ciudad de Jerusalén. Ya estaba cerca la Pascua, habrían pasado por ahí N cantidad de veces. De hecho, en los evangelios tenemos registros de Jesús visitando Jerusalén en repetidas ocasiones, y como les dije anteriormente, se acercaba la Pascua, así que centenares de judíos y no judíos transitaban por ese mismo paso. Pero había una diferencia: el Rey Eterno esta vez volvería al templo, no como un niño, como al principio de los evangelios, cuando el profeta lo toma en sus brazos y reconoce la salvación en Cristo, tampoco como un joven, como cuando Reina Valera titula Jesús se pierde en el templo, y tuvo la habilidad de demostrar delante de los sacerdotes y de los escribas su conocimiento cuando tenía joven edad aún, sino que esta vez sería el epicentro en la Pascua. Él sería el centro de atención durante toda la semana. Desde la purificación del templo, su entrada triunfal, su juicio, cuando lo apresan, hasta cerrar el viernes en su crucifixión, y retomando el domingo con su resurrección gloriosa. Esta vez nuestro Señor entraría a Jerusalén, pero no sería un peregrino más, no sería uno más de su pueblo caminando a llevar su sacrificio anual, sino que esta vez Él sería el centro, el epicentro de todo lo que ocurriría esa última semana. Así que detuvieron la marcha y el maestro dio una orden. Estos hombres van subiendo, vienen de Jericó, vienen de hablar con Zaqueo, empiezan su camino hacia la ciudad, y cuando faltan pocos metros Jesús dice: alto. Y dice el versículo 30 que envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea del frente,
y les da una orden muy específica. La aldea probablemente era Betfagé. La palabra griega que se utiliza acá es ketananti, que significa directamente bajar o poner el pie en contra, algo por ahí como tienen que volver en el camino, tienen que ir literalmente al frente, atravesar algo. Lo que nos indica que quizás tuvieron que volver un poco hacia la ciudad, ya la habían pasado o la estaban mirando de lejos. Y al entrar en ella, continúa diciendo Jesús, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Envió dos de sus discípulos, aunque yo no logro identificar cuáles de los dos eran. Ir a la aldea del frente y hallaréis. La impresionante precisión con la que Jesús describe la escena no es más que sus atributos divinos, como la omnisciencia. A.W. Pink habla sobre la presciencia, el conocimiento previo de todo lo que ha de ocurrir, incluyendo lo futurible, es decir, incluyendo lo que pudiese ser si ciertas circunstancias se hubiesen dado. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, dice el Señor. Si hubieras hecho esto, hubiese ocurrido aquello. No es como cuando nosotros especulamos hacia el futuro. El Señor conoce todo en el universo. Él es omnisciente. Él sabe todo lo que acaba de pasar y también conoce si las alternativas existieran. Hoy eso es algo, un tema que se ha vuelto muy famoso, ¿no? Los universos alternativos o los finales alternativos de las películas. Déjeme decirle que en el conocimiento pleno del Señor, en la omnisciencia del Señor, está contemplado absolutamente todo. Todas las probabilidades, todo lo que hubiese podido pasar si ciertas circunstancias hubiesen sido dadas. De hecho, Él ordenó todas las cosas y lo veremos en un momento. Juan 1:48 dice, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esa es la conversación que el Señor tiene con Natanael después que Felipe lo trae. En Juan 1:48 Él le dice, te vi desde que estabas sentado en la higuera. Mateo 22:18, pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Jesús conocía el corazón de todas las personas que estaban allí. Hace poco publiqué un artículo, publiqué una cita de Matthew Henry que decía que los ojos y los corazones están a la vista y a la mano del Señor, tanto de los animales como de los seres humanos, incluso de las condiciones atmosféricas. ¿O se olvidan quién detuvo la tormenta en el lago de Galilea? Mateo 22:18, el Señor conoce el corazón de quienes lo increpan. Y Juan 13, capítulo 11, porque sabía quién le iba a entregar, esto refiriéndose a Judas, pero dijo, no todos estáis limpios. Esto es una clara evidencia de que nuestro Cristo, el Cristo en que nosotros hemos depositado nuestra fe, es simplemente Dios. Este es uno de los atributos de Dios que Dios no comparte, son de los atributos incomunicables, como la omnisciencia. Dios a nosotros en la Escritura nos dice, sé santo, porque Dios es santo, o sin santidad nadie verá al Señor, pero no nos dice que seamos omniscientes, no nos dice que seamos omnipotentes. Este es un atributo solamente de Dios, por lo tanto, si Jesús tenía este atributo, Jesús era Dios. Nadie lo ha montado. Hallaréis un pollino que nadie ha montado. Algunos estudiosos creen que esto responde a la relación de la ley judaica en la cual los animales ofrecidos al Señor no podrían haber sido usados por nadie. Leyendo un poquito en el griego, me di cuenta que no solamente se refiere a que nadie los ha montado, sino que también se refiere a que nadie les ha dado el uso para el cual generalmente eran destinados. Es decir, una vaca, como lo vemos en Números 19:2, dice, es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto un yugo. Entonces, la palabra griega que se utiliza acá en nadie lo había montado, también incluye esto, es decir, que el animal no haya sido destinado a los usos comunes que se le daba en esa época para poder ser usado para el servicio al Señor. Quizás para nosotros esto es un tema que no tiene
el impacto, porque seguramente la relevancia la tiene, pero que no tiene el impacto que tendría para un judío de la época. El hecho de que el pollino nadie lo había montado, no lo podemos comprobar a través de la historia, pero esta característica dentro del pollino nos da a entender que el Señor, que Dios necesita para su servicio este animalito. Por lo tanto, esta característica es súper relevante en el judaísmo. Deuteronomio 21:3 también dice, hace referencia a una vaca a la cual no haya trabajado, no se haya usado para el trabajo. Y sigue diciendo el Señor, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderé así, porque el Señor lo necesita. Mateo incluye, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado en una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21:5. Este versículo hace clara referencia a la profecía de Zacarías 9, capítulo 9. Esta la estaremos analizando en la siguiente entrega de este estudio. Por lo tanto, por favor, no te los pierdas. Suscríbete para que puedas continuar acá. Y sigue diciendo el Señor, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y a mí me llama la atención, hemos ido casi palabra por palabra desde el principio, que fueron los propios dueños del animal. Ahora, aquí hay algo que quiero que vean. Hay un montón de gente, quizás mucha gente extraña, mucho extranjero caminando cerca de la zona. Era un pueblo, ya lo dijimos, que estaba de paso hacia la gran ciudad. La gran ciudad era el epicentro de las actividades judías sobre la semana de la Pascua. Era el momento de ir al templo y pasaban miles de personas. Ahora, entre todas esas miles de personas que pasaron, hago un paréntesis, hace un tiempo vi un estudio y creo que fue Claudio Josefo que calculó cuántos corderos se sacrificaron en la Pascua cercana a esta. No sé si esta exactamente, pero digamos en los años próximos, y era una cantidad increíble. Asumiendo que era un cordero por familia, Claudio Josefo llegó a unos números que trascendían las decenas de miles de personas yendo a celebrar la Pascua. Y los dueños ven que de repente dos extraños vienen caminando a su animalito, lo desatan. Mateo incluye que incluso se llevan a la madre. Los comentaristas bíblicos dicen que quizás para hacer cooperar a la bestia pequeña, llevan a la madre. Y los dueños le dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué están desatando el animal? Y le dicen, porque el Señor lo necesita. Y como era de esperarse, nuestro gran Dios, el Eterno, el que había de conocer el mínimo detalle, les da la frase, el Señor lo necesita. Esto no es una frase, no es un mandato vacío, no es una frase autoritativa de Cristo, sino lo que incluye la palabra del Señor. Yo quiero recordar en el Antiguo Testamento cuando Abraham venía de rescatar a Lot y se consigue con Melquisedec. Le da el diezmo a Melquisedec. Había un gran respeto hacia esta palabra en la cultura judía, tu Señor. De hecho, también vemos cuando Abraham es visitado por el ángel de Jehová, él dice, Señor, quédate aquí, no pases por favor de tu siervo, come con tu siervo. También nos dice que Sara le decía Señor a Abraham. Por lo tanto, la palabra Señor, la palabra griega kurios, denota la autoridad de quien mandaba a buscar el animal, de quién era la persona que estaba solicitando ese animalito. Leí un comentario sobre este tema y obviamente he leído muchos comentarios al respecto porque lo he estado preparando para que juntos lo compartamos. Y decía que Jesús ya era muy conocido por la zona, por sus milagros, por sus maravillas que hacía. Y quizás alguien se atreve a decir que los dueños habían escuchado ya de quién se trataba. Al respecto de este versículo, leí un ateo que decía en tono muy burlesco que Jesús rompía la ley de Dios, que Dios decía no matarás en Éxodo capítulo 20, y no robarás en Éxodo capítulo 20, y Jesús se robó un burro. Si usted supiera, querido amigo, si me está escuchando, si usted supiera
que ese hombre de aproximadamente 30 años que mandó a pedir un animal no se estaba robando nada. Ese hombre era Dios encarnado. Ese hombre era el creador del cielo y de la tierra. Ese hombre era el todopoderoso que no necesita nada de nadie. Miren, por mera misericordia, Jesús hizo el milagro delante de los discípulos y por mera misericordia lo tenemos hoy nosotros, para degustarlo como un manjar muy fino, muy delicioso de comer y entender lo que ocurrió allá. Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Al amigo ateo que hizo ese comentario, el Señor no necesitaba el asno, no necesitaba el animal de carga. Todo lo que el Señor Jesús hizo en su vida y lo que sigue haciendo hasta ahora es para beneficio mío y suyo, amigo ateo. Él no lo hizo porque él no podría ordenar que el asno viniera y el asno hubiese venido. Repito el comentario de Matthew Henry. El corazón de los hombres y también de las bestias está en los ojos y en las manos de nuestro Señor. Deseo de todo corazón que si no han creído en Jesús puedan leer las Escrituras sin el prejuicio de defender una posición. Eso quizás les ayudaría a entender lo que realmente está ocurriendo, el porqué de las cosas, antes de leer una frase y detenerse y decir pasó esto, pasó lo otro, y tomar una posición y defender la capa y espada incluso contra la razón que tanto defienden. En conclusión, primero quiero hablarte a ti que no has conocido al Señor, que no has tomado una decisión por Cristo. Quiero contarte que el mismo Señor que leímos en las Escrituras, el mismo Señor que es capaz de conocer lo que ocurre a su alrededor a la perfección y de incluso saber lo que puede llegar a ocurrir dadas ciertas circunstancias, que el mismo Señor que tomó el corazón palpitante de los discípulos diciendo llegará el momento, nos librará del yugo, ese mismo Señor está vivo hoy, porque después de esta semana, como veremos a continuación, Él sí fue muerto en un madero, Él sí fue sepultado, pero al tercer día de manera gloriosa resucitó, como también seguramente en su momento lo llegaremos a ver. Las verdades de Cristo son como una moneda de dos caras. Por un lado está la verdad que te promete vida eterna, que te promete la salvación, que te promete el cielo si crees en Él. Pero por el otro lado también está la cara de la justicia de Dios. Y es cuando Dios, en su eterna santidad, no puede convivir con el pecado. Y como cumple la primera promesa de llevarte con Él, incluso aunque estés muerto, dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, también cumplirá sus otras promesas. El Salmo 23, por ejemplo, está lleno de promesas hermosas. Todos lo citamos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo diría, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Su vara y su callado me infunden paz. Me guía junto a aguas de reposo, me pastoreará, dice la Escritura. Pero también el Salmo 1 tiene promesas y nos dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero también dice que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y que no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Y dice que el bueno en todo lo que haga prosperará, pero no así los malos. Si no has creído en Jesús, te invito a que des una probada de lo que Él ha dejado escrito. Busca el consejo de alguien que te lleve a Él. Todos somos pecadores, todos necesitamos de este Jesús. Y si usted ya es creyente, también hay algo para usted. No importa cuál sea la situación que está viviendo. No importa si está viviendo ahora en alguna zozobra, por alguna situación económica, por alguna situación social, política de su país. Estos 12 hombres que acompañaban a Jesús, mi hermano, mi hermana que me escuchas, estaban bajo el yugo romano. De hecho, Mateo, uno de los que citamos ahora, el mismo Zaqueo, eran oficiales del imperio y desangraban literalmente con impuestos a su pueblo. Ellos tenían que pagar tributo a los romanos
Los judíos venían de cientos y cientos de años de opresión por imperios extranjeros. Ellos se emocionaron cuando Jesús dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Y dijeron: hoy el Señor nos va a librar. Y la respuesta de Cristo fue: tengan paciencia. Yo cumplo mi palabra y voy a volver por ustedes, pero no ahora. Su momento vendrá. Igual que en aquel momento, hermano, Cristo cumplió su palabra. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que volvería y volverá. Calma, paciencia. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Id a la aldea del frente y hallaréis un pollino. Sírvale a Cristo. Crea en su palabra. Evangelice. Ore. Estudiemos juntos la Escritura. Alabemos a nuestro Señor. Sirvámosle al gran Rey. Esos mantos puestos sobre el pollino, esos dos hombres santos trayendo el recado del Señor, que era ir a buscar el pollino. Entre tanto Él vuelve, sirvámosle a Cristo. Hoy, hermano, hermana que me ve, veo en todas las noticias terremotos, desastres naturales, hasta ovnis he visto estos días, canales cristianos hablando de la relación que esto guarda con el libro de Apocalipsis y la pronta venida de Cristo. No sé si será hoy, si será mañana, si será en 10 años, no sé si conoceré mi muerte primero y lo veré a Él después. Pero mientras Él viene, sirvámosle como hicieron esos dos hombres. Y una tercera cosa, en conclusión quiero decirles: creamos en la palabra del Señor. Él le dice a sus discípulos: vayan, y describe una escena extremadamente compleja con unos detalles únicos. Y la palabra se cumplió tal cual Él la prometió. De la misma manera, la palabra que está escrita hoy aquí se va a cumplir. Se va a cumplir en su vida día tras día. Se va a cumplir al final de nuestras vidas y se va a cumplir en su venida gloriosa. Como le dije anteriormente, entre tanto sirvámosle y estudiemos su palabra. ¿Sabe? Cuando estamos pasando por momentos difíciles, una de las palabras que me gusta escuchar o que me gusta leer en la Biblia es que Él escucha nuestras oraciones. Es que no he visto justo desamparado. Es que saber que podemos entrar confiadamente y hablar directamente con nuestro Señor. Esa palabra es cierta. Si usted cree que las oraciones Dios no las está escuchando, no le haga caso a lo que usted piense o a lo que usted sienta. Acá dice que sí. Si usted tiene miedo por lo que habrá de pasar mañana, porque está pasando por aflicciones, esa palabra Él le dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero no os preocupéis que yo he vencido al mundo, ha dicho el Señor. Y esa palabra se cumplió. Y se sigue cumpliendo y se va a cumplir hasta que Él venga. Confiemos en nuestro Señor, confiemos en su palabra. Y así, solo así, podemos estar en paz, esa paz que Él nos da. Muchas gracias, permítanme orar por ustedes y por favor no se pierdan el resto del estudio. Veremos cómo Jesús llega a la ciudad santa y cómo lo alaban los que la siguiente semana o 5 días después iban a aclamar su muerte. Señor, gracias Padre por la palabra entregada el día de hoy. Gracias porque nos permite, Señor, estudiar tu escritura. Gracias, Señor, por estas personas que me han escuchado. Te ruego por ellas, Padre, que sea tu Espíritu trabajando en ellos, que seas tú, Señor, llevando la palabra a sus corazones y haciéndoles crecer en fe, haciéndoles crecer en madurez cristiana. Y también, Señor, que cada frase de la Escritura pueda calar en nuestros corazones y hacernos cada día más parecido a ti, el único varón perfecto. Gracias, Señor. Muchas gracias.